Bienvenidos nuevamente a Hablando de él. Esta serie está basada en el libro Introducción a la Historia de la Iglesia, del historiador cristiano Justo L. González. El contenido que compartimos es una síntesis comentada y reflexión pastoral con fines educativos, y no sustituye la lectura de la obra original, la cual recomendamos ampliamente. En el episodio anterior, vimos una iglesia herida por crisis profundas y clamores de renovación. Hoy entramos en uno de los momentos más decisivos de la historia cristiana. Este es el capítulo 6, titulado La Reforma Protestante. Un movimiento que no nació para dividir la iglesia, sino para volver al corazón del Evangelio. A comienzos del siglo XVI, la iglesia occidental enfrentaba una crisis espiritual y moral evidente. La venta de indulgencias, la corrupción de algunos sectores del clero y la distancia entre la enseñanza bíblica y la vida del pueblo habían generado un profundo descontento. Al mismo tiempo, Europa estaba cambiando. La imprenta permitió que las ideas circularan rápidamente. Las universidades fomentaron el estudio crítico, y muchas personas anhelaban una fe más auténtica. La reforma no surgió de la nada. Fue la respuesta a una necesidad largamente ignorada. En este contexto surge la figura de Martín Lutero, un monje profundamente preocupado por una pregunta esencial: ¿cómo puede el ser humano ser justo delante de Dios? Al estudiar las Escrituras, Lutero llegó a una convicción transformadora. La justificación no se obtiene por obras, méritos ni pagos, sino por la gracia de Dios, mediante la fe. Cuando Lutero cuestionó públicamente la venta de indulgencias, no buscaba romper con la Iglesia, sino llamarla al arrepentimiento y a la fidelidad bíblica. Pero el conflicto creció, y el llamado a reforma se volvió imparable. La Reforma Protestante se articuló alrededor de convicciones fundamentales que marcaron profundamente la fe cristiana. La autoridad suprema de las Escrituras, por encima de tradiciones humanas. La salvación por gracia, como don inmerecido de Dios. La fe, como respuesta confiada al Evangelio. Y la centralidad absoluta de Cristo, como único mediador. Estos principios no fueron invenciones nuevas. Fueron redescubrimientos del mensaje bíblico original. La Reforma recordó a la Iglesia que el Evangelio no se administra, se anuncia. La Reforma no fue un movimiento uniforme. En Suiza, otros reformadores desarrollaron reformas con énfasis distintos, especialmente en la vida comunitaria y la organización eclesial. En Inglaterra, la reforma siguió un camino particular, marcado tanto por factores teológicos como políticos. A pesar de las diferencias, todos compartían una convicción común. La Iglesia debía someterse nuevamente a la palabra de Dios. La reforma fue plural en formas, pero unida en su llamado esencial. La reforma trajo grandes frutos, pero también profundas divisiones. Europa se fragmentó religiosamente. Surgieron conflictos, persecuciones y guerras. La unidad visible de la Iglesia occidental se rompió. La reforma nos recuerda que la fidelidad al Evangelio no siempre produce paz inmediata. Seguir la verdad puede implicar pérdidas, rechazo y sufrimiento, pero también produce renovación y vida. Uno de los frutos más duraderos de la Reforma fue el acceso del pueblo a las Escrituras. La Biblia fue traducida a las lenguas del pueblo. La predicación se convirtió en el centro del culto. La educación bíblica se expandió. La fe dejó de ser un privilegio clerical para convertirse en una responsabilidad personal. Cada creyente fue llamado a escuchar la palabra y responder con fe viva. La Reforma Protestante nos confronta con una pregunta que sigue vigente. ¿Estamos dispuestos a permitir que la palabra de Dios nos reforme continuamente? La Reforma no fue solo un evento histórico, fue, y sigue siendo, un llamado permanente a volver a Cristo, a la gracia y a la fe auténtica. La Iglesia reformada no es la que vive del pasado, sino la que se deja transformar por el Evangelio hoy. Gracias por acompañarnos en Hablando de él. Si este episodio despertó tu interés por la historia de la Iglesia, te animamos a leer el libro Introducción a la Historia de la Iglesia, de Justo L. González, una obra clara y fundamental
para comprender el impacto y la profundidad de la Reforma. En el próximo episodio exploraremos la Reforma Católica, la respuesta interna de la Iglesia romana a los desafíos del siglo XVI. Suscríbete, activa la campanita y sigue caminando con nosotros por la historia del pueblo de Dios. Hasta el próximo episodio.